Pues el germen es un comentario de mi abuelo, que en 1935 en la sequía pues estaba pescando con su padre y encontraron un águila imperial napoleónica. No le dieron importancia, la tiraron, pero mi abuelo, que hizo el servicio militar en uno de los regimientos que participó en la batalla, en el Farnesio, allí le contaron que el regimiento había participado en una batalla en La Mancha, entonces también lo comentó. Ahora Sebastiani era el general francés del ejército, cuarto cuerpo de ejército napoleónico, que derrotó al ejército español de La Mancha, llamado por el propio ejército español de La Mancha, y de eso hay documentación suficiente. Entonces todo eso me espoleó a que, por un lado, las corrientes historiográficas y los historiadores habían obviado algo importante, es decir, se luchó en la provincia de Ciudad Real, antiguamente conocida por provincia de La Mancha, que era más grande que la que es ahora, se luchó mucho. Entonces hubo una guerrilla muy buena, muy grande, porque esto es La Mancha, golpes de mano por la noche, envenenamiento de pozos, aquí en Ciudad Real hubo resistencia, en la batalla de Ciudad Real, que se desarrolló, vuelvo a repetir, entre Miguel Turra y Ciudad Real, no quiero yo dejar a nadie afuera. Por los puentes de Nolaya, que está en Ciudad Real, el puente del Molino del Emperador, que está en Miguel Turra, y por Ciudad Real propio, ¿de acuerdo? El 27 de marzo de 1809. Bueno, pues había un puente que era un estrechamiento, es decir, el punto más estrecho de la Vega del Guadiana es Ciudad Real, por eso Alfonso X el Sabio nos puso aquí, lejos del Guadiana porque se encharca, hasta hace unos años que todos sabemos que se llenaban los bajos de agua. Bien, por eso estamos lejos del río y no pegados, como en Toledo u otras poblaciones, o Madrid, o lo que se quiera, pero era un río muy caudaloso. Entonces, el 26 de marzo de 1809 llovía, era Semana Santa, y no podían vadearlo las tropas de Napoleón con los caballos porque se los llevaba la corriente. Tal corriente tenía más de 300 metros. Y mucha corriente, es el tercer río más caudaloso de España. Pero no tiene agua por muchas razones. Pero lo era, y ahí está su cauce. Entonces los franceses cometieron ese error, ellos que venían de ríos mucho más caudalosos como en Alemania o donde fuese, pero cometieron ese error. Se ahogaron unos pocos y entonces intentaron pasar por el puente, pero el puente era muy estrecho y al final del puente esperaban 2 cañones con metralla. Entonces ahí, durante un día, las tropas de Napoleón, los llamados franceses, digo todo esto porque aquí en las tropas de Napoleón, en la batalla de Ciudad Real había holandeses, había belgas, había suizos y había polacos. Los mandos eran prácticamente los únicos franceses. El primer día no consiguieron pasar, porque cuando pasaban, en el rato que cargaban y no los artilleros, pasaban. Pero claro, estaba la caballería española para hacerles volver. Y la caballería llegó hasta casi Peralvillo. El que conozca las elevaciones, ahora mismo está el Piélago, pues hasta el Piélago, así. Bien, se luchaba porque no pasasen. Pero claro, volvían a pasar porque el ejército de Napoleón, casi la mitad, era caballería. Entonces había más caballería que infantería. Bien. Napoleón era artillero, esa es otra, tenía una artillería mucho más potente que la española, de alcance y de potencia. Terminando, entonces, ¿qué pasó? Por la noche, la caballería de Napoleón, que eran polacos, habían vencido en Somosierra, se autodenominaban esos lanceros polacos los Diablos Rojos. Eso lo dice un poquito, también porque vestían de rojo, también porque se comportaban como diablos, no dejaban a nadie vivo. Bueno, pues pasaron por un pequeñito puente que está en el castillo de Calatrava la Vieja, en Carrión de Calatrava. Ellos se dieron cuenta, tenían muy buenos exploradores, tenían muy buenos geógrafos, vamos a decir, tenían gente y se dieron cuenta de eso porque el resto de puentes de la provincia, los de Daimiel, los de Manzanares, los de Villarrubia, los 2 de Ciudad Real, el de Alarcos y el de Nolaya, más el de Miguel Turra, el del Molino del Emperador, estaban con explosivos, es decir, estaban con pólvora, por si acaso pasaban. Entonces pensaron que al ser el más pequeño de todos los y accesible, porque el de Alarcos es muy pequeño y poco accesible, desde Valverde o desde el propio Cerro de Alarcos, ahí no puedes pasar, tienes que pasar en fila india, pasaron por la noche. En su documentación que presentaré viene que pasan por las ruinas de un antiguo y gran castillo, pasan por la noche y al amanecer ya están al otro lado del río, un río que sigue lloviendo, sigue caudaloso, sigue enfangado, ¿vale? La ribera no se ve, por los juncos y la vegetación no se ve, ¿vale? Y pasaron, entonces cuando amanece, las tropas españolas siguen disparándose con las francesas de frente, es decir, del Piélago al molino del Nolaya, a lo que era la casa de campo. Entonces pasa la caballería y por el lateral que hay entre el Puente del Hierro y la Atalaya, que ya es Ciudad Real, menos el Puente del Hierro, que es Miguel Turra también, pues pasa una carga de casi 1000 jinetes, como en todas las películas que hemos visto épicas, pues con las lanzas, pasan por el lado, por el flanco, que se llama en lenguaje militar, de la infantería española que está mirando de frente y como hemos visto en películas están en 2 y 3 hileras y no se pueden girar todos a la vez, porque se darían entre ellos.
¿vale? Aparte que no se pueden mover, es difícil de hacer. Sin embargo, tienen la habilidad de refugiarse en la atalaya. En los olivares que hay en la atalaya se refugia esa infantería y salvan la vida a muchos de ellos, porque los polacos no se apiadan de nadie. Bueno, de todos modos, rompen la formación, que es lo que querían, del ejército español, para que huyan, como tenían planeado si pasaba, hacia Ciudad Real una parte, y el resto a Miguel Turra, esta vez sí Miguel Turra, en el término municipal, Almagro, con intención de retirarse hacia Valdepeñas. Si no era posible permanecer en Valdepeñas, que no lo pudo ser, pasar a la Carolina Jaén. ¿Vale? Ese era el plan del general español José de Urbina. Esa fue la batalla, así fue. Entonces los franceses capturaron 3 banderas, de las 12 que tenía el ejército español, toda la artillería, toda la comida, 2.000 prisioneros, incluidos coroneles. Los coroneles los han tenido a los generales, es un grado alto, ¿eh? Acabaron eso en la mañana, al mediodía del 27 de marzo. Tienen 3 horas, lo que no habían hecho en las 16 horas del día anterior, lo hicieron en 3 horas, merced a la carga de caballería de los lanceros polacos. La maqueta responde a un proyecto que Antonio ha trabajado mucho, que ha reflejado en su libro, por el que está luchando, intentando sacar adelante una asociación, el que tiene material de recreación, y en algún momento lo que le faltaba era pues un escenario sobre el que poder contar su historia, ¿no? Entonces, para mí, que digamos me gusta este tema de la historia y del modelismo y tal, fue un reto y que yo me planteé sin ninguna ambición. De lo que se trataba era de hacerlo para dedicarlo, para dárselo a él o a su asociación y que lo gestionen como mejor responda. Si al final acaba en un museo, pues sería una maravilla. De lo que se trata es de que, igual que yo, por ejemplo, he conocido un poco más la historia de nuestra gente y de nuestro entorno geográfico, porque parece mentira que estando a 6 kilómetros de la capital desconozcamos la mayoría de personas que vivimos aquí, que se produjo una batalla tan importante como esta, a finales de 1809, o sea, hace un tiempo relativamente próximo. Pues sería bueno que conozcamos y que apreciemos un poco más lo que tenemos, ¿no? Poner en valor un poco la historia de nuestra ciudad y el esfuerzo de nuestra gente. Desde el punto de vista técnico, la maqueta, bueno, pues no deja de ser una cosa absolutamente de aficionado. Yo no tengo preparación técnica más allá de la profesional, pero siempre me gusta. Entonces, de lo que he tratado ha sido, después de, evidentemente, de documentarme y de tener la supervisión de Antonio para los aspectos técnicos, ubicación, características y demás, por reciclar materiales. Lo que habéis podido ver ahí es el fruto de la recogida de una serie de cartones, de una serie de maderas, de papel de celulosa y de algo de pintura por encima.